quería solo iniciar un momento, y es decir, que Europa, la Unión Europea, ha tenido presiones por un lado y por otro lado, de alguna manera se está analizando y se está viendo cada día mejor el hecho de que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es un problema de los más graves que existen, es un problema que además nos da la medida de la desigualdad entre géneros y por lo tanto se tenía que hacer algo. Lo primero que hicieron ha sido una directiva que precisamente va en esta dirección, en el análisis de la violencia contra las mujeres, pero no se queda en el análisis, sino que lo que intenta es saber si hay una situación homogénea en toda Europa, en todos los países, para que de alguna manera se trabajara conjuntamente este problema tan grave. Nosotros en LEM vimos la necesidad, o sea, nos cogimos enseguida porque vimos que era importantísimo analizarlo, verlo y ver cómo se podía traspasar aquí en España, cuál era la diferencia, porque nosotros tenemos, España es de los países que tiene las legislaciones más importantes respecto a lo que es la violencia y por lo tanto nos interesaba ver por un lado socialmente, o sea, las asociaciones, qué es lo que veían respecto a esta directiva y un análisis jurídico que nos ha hecho precisamente la señora Teresa Freixas, que es casi imposible explicar su currículum. Solo les diré que es doctora y experta en derecho español y comunitario, que es catedrática de Derecho Constitucional y catedrática de Jean Monnet Anderson, académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctoras, entre otras muchas cosas, es miembro del jurado de los premios Princesa de Asturias en el ámbito de las ciencias sociales. Pero este es su currículum. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Bueno, nosotros teníamos dos aspectos complementarios, por decirlo de una manera, o sea, ver cuál era la percepción social y cuál era este análisis jurídico. La participación del movimiento, porque se han hecho, esto ya lo contaremos, pero se han hecho encuestas, diríamos, con asociaciones feministas que trabajan el tema y bueno, se ha visto que era de una gran relevancia y que teníamos que difundir de alguna manera el estudio jurídico. Teníamos las dos partes. Por un lado, la percepción de las asociaciones de mujeres y por otro lado, el estudio jurídico que nos ha hecho la señora Teresa Freixas. Este estudio lo pudimos hacer, entre otras cosas, también por la financiación de la delegación del Gobierno contra la violencia de género y por lo tanto, bueno, lo propusimos y nos lo aceptaron. ¿Por qué también va a ser importante? Este estudio va a ser importante por dos elementos, diríamos. Uno, porque podemos primero tener una percepción mucho más amplia de qué representa esta directiva para aquí, para España, para nosotros, para la sociedad, pero otra también para que el gobierno español, que el segundo trimestre va a presidir a la Comunidad Europea y por lo tanto pueden tener una serie de herramientas, de elementos que les pueden facilitar o que les pueden hacer propuestas en este campo. Por lo tanto, o sea, no es solo, diríamos, para nosotras, para la sociedad civil, sino que también es para a nivel político, pues para que de alguna manera se reflexione sobre toda esta directiva y se pueda ir poniendo, diríamos, sobre la mesa y se pueda ir incidiendo en nuestra legislación. Nosotros bueno, la señora Teresa Freixas nos contará, pero aquí hacemos una serie de propuestas que nos parecen como imprescindibles para que se vayan revisando nuestra legislación y para que bueno, se pueda ir incluyendo también en la directiva europea. Yo creo que no les voy a contar nada más. Voy a dar paso a Teresa Nevado, que es nuestra secretaria general, que también les contará un poco todo este proceso. Por lo tanto, bueno, pues bienvenidas, muchas gracias y esperemos que podamos abrir un buen debate y podamos, si no solo hoy,
sino que esta directiva ha de proporcionar, diríamos, un debate a nivel mucho más general de las asociaciones en España. Eso es uno de los objetivos que también tenemos y que pensamos que puede ser posible y que debería ser posible realizarlo. Por lo tanto, muchas gracias y damos paso a Teresa Nevado. Teresa, tú misma. Gracias, Rosa. Buenas tardes a todas y voy a ser muy breve porque luego ya lo ha contado Rosa. Es decir, que decidimos cuando presentamos el proyecto y obtuvimos la subvención, que hay que resaltarlo, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para hacer este proyecto, pensamos que era imprescindible hacer no solo el estudio jurídico de la directiva y la influencia que tendría en la legislación española en caso de ser aprobado tal como está, es un texto vivo obviamente, sino también hacer antes un conocimiento de la situación, unas entrevistas a asociaciones de mujeres, unas que trabajan en violencia y otras que no, quiero decir, para conocer cuál era el estado de la cuestión, el estado del conocimiento en el movimiento asociativo feminista al respecto. Y eso, aunque parezca que no lo hemos publicado solo el estudio jurídico, eso, aunque parezca que no, ha sido una cuestión importante también para la propia realización del estudio jurídico, conocer cómo era la sensación o el conocimiento del movimiento asociativo femenino en España. Por eso hemos pensado para hacer este seminario que debíamos tener dos intervenciones. Obviamente la segunda, la de la señora Teresa Freixes, que no necesita prácticamente presentación y ya lo ha hecho Rosa, va a ser la más larga e importante porque va a hablar de lo que es la propuesta de directiva. Insisto, es una propuesta de directiva de la Comisión Europea que tiene que pasar por un acuerdo primero en el Parlamento Europeo, que suponemos que puede estar como para primeros de junio, por ahí va a estar la fecha, pero luego tiene que pasar a una aprobación, no necesita unanimidad, pero sino un sistema complicado de mayorías de los gobiernos de la Unión Europea y finalmente encontrar un punto de acomodo entre el Parlamento y los gobiernos de la Unión Europea. Pero no queríamos solo tener su intervención, sino también explicar, y por eso lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Juliana Jiménez, porque queríamos explicar más brevemente, obviamente, el funcionamiento, es decir, el procedimiento que hicimos de la encuesta de asociaciones de mujeres. Juliana, que para presentarla es licenciada en Derecho, ella tiene una experiencia de haber trabajado en el movimiento asociativo de mujeres dentro de España y fuera de España, aunque es joven, y ahora trabaja con nosotras, con el Lobby Europeo de Mujeres en España, pero cuando hicimos este trabajo todavía no, y ella, sin más, es licenciada en Derecho, creo que lo he dicho, le doy la palabra para que cuente un poco más brevemente cómo fue el proceso de las entrevistas y qué se sacó en conclusión de ese proceso. Juliana, tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues como ha dicho Teresa, yo soy empleada del EM y fui la encargada de hacer en su momento estas entrevistas con la organización, con organizaciones de mujeres, en definitiva la sociedad civil organizada de mujeres, ¿no? Con la idea de que el resultado de estas entrevistas, que se plasmó en un informe, diera lugar y se incorporara de alguna manera al análisis jurídico que después elaboraría Teresa Freixes. Las entrevistas en general fueron entrevistas que podríamos considerar semiestructuradas porque se han basado en un guión de preguntas que elaboró la propia Teresa Freixes y que se han trasladado a las entrevistadas, pero no siempre con idéntica formulación ni en el mismo orden, de forma que en la mayoría de los casos las entrevistas consistieron en conversaciones que fluían de forma más o menos natural en torno al contenido de la propuesta de directiva. Algunas de las que estáis aquí participáis en estas entrevistas y creo que podréis dar fe de ello, ¿no? Esto fue así, en parte, porque la mayoría de las participantes no estaban familiarizadas con el contenido de la propuesta, ni se habían formado una opinión sobre la misma antes de que nos pusiéramos en contacto con ellas desde el EM.
de manera que en algunos casos fue necesario explicar el contenido de la propuesta para poder dar respuesta a esas preguntas y, por tanto, la formulación de las mismas no ha sido exactamente igual en todos los casos. Esto parece ser un reflejo a pequeña escala de la sociedad española en general y de los grupos de mujeres y feministas en particular, porque haciendo una búsqueda de Google en el momento en el que se llevaron a cabo las entrevistas sobre la propuesta de directiva, el buscador arrojaba artículos de información sobre el tema en los que se informaba sobre la propuesta de la Comisión Europea, se resumía su contenido, pero no parecía haber ningún artículo de opinión ni análisis sobre la misma. Y a día de hoy, quitando este trabajo que presentamos ahora, esta realidad no ha cambiado, ¿vale? Entonces, volviendo al proceso de consulta en sí, decir que la mayoría de las entrevistas tuvieron lugar por vía telefónica, aunque algunas participantes, por motivos de disponibilidad, prefirieron responder al cuestionario por su cuenta y enviarlo por escrito. Las variaciones en la disponibilidad también han implicado que la duración de las entrevistas no fue la misma en todos los casos y, por tanto, el grado de detalle en las respuestas tampoco fue igual. Por otra parte, en cuanto a los perfiles de las participantes, decir que han sido muy variados, esto ya lo ha adelantado Teresa, ¿no? Porque hemos contado con asociaciones de mujeres especializadas en violencia de género, pero también en igualdad de oportunidades, en atención a mujeres migrantes, en promoción de las mujeres rurales, con asociaciones de profesionales de agentes de igualdad, de mujeres juristas, de trabajadoras de centros de información a la mujer y de profesionales de medios de comunicación, entre otras. Esto ha dado lugar a un conjunto de respuestas más ricas, variadas y con más matices que han pasado a integrar, junto con el análisis jurídico, este trabajo de Teresa Freixes. Y a pesar de esta aparente heterogeneidad, lo que sí se puede decir es que en general las entrevistadas se mostraron muy críticas con el contenido de la propuesta, ¿vale? Muestra de ello son algunos de los resultados que os voy a decir ahora sí por algunos sueltos para que os hagáis una idea, pero como ya se ha mencionado, la mayor parte de las mujeres que han participado manifestó estar al tanto de la propuesta de directiva, pero no conocer el contenido de la misma. Por otra parte, todas las mujeres consideraron necesario adoptar una propuesta de este tipo porque consideraban que permitiría unificar criterios y construir un marco homogéneo de lucha contra la violencia contra las mujeres en todo el entorno de la Unión Europea, ¿no? Pero algunas, la mayoría, también expresaron dudas acerca de si esta propuesta en concreto, con la literalidad, digamos, del texto, era la más idónea para ello. Igualmente, todas las mujeres que respondieron al cuestionario consideraron que deberían incluirse todas las formas de violencia contra la mujer y todos los ámbitos en los que ésta pueda suceder, no solo el cibernético, porque ahora, como os explicará Teresa Freixes, es un punto, digamos, importante de la propuesta de directiva, el ámbito de la violencia cibernética. De la misma forma, muchas mujeres echaron en falta que no se hablara ni de prostitución ni de pornografía, especialmente si tenemos en cuenta que uno de los ejes angulares de esta propuesta es precisamente el ámbito cibernético, con lo cual les parecía bastante sorprendente. Se puede afirmar también que a la inmensa mayoría de las participantes ninguna de las sanciones previstas en la propuesta de directiva les parecieron ni proporcionadas ni disuasorias. Y otra de las cuestiones en las que estuvieron la gran mayoría de acuerdo fue en que las medidas y programas de apoyo previstos en la propuesta eran insuficientes, ¿vale? Esto es muy breve en comparación con el informe, que es mucho más largo, y no me extiendo más porque creo que lo importante y lo más relevante es que Teresa Freixes nos hable con más detalle del contenido de esta propuesta para que todas las presentes podáis forjaros vuestra propia opinión sobre la misma, ¿vale? Lo que sí me gustaría señalar es que este documento de análisis es el único trabajo de estas características que se ha hecho en español y no sé si en más idiomas. Me atrevería a decir que probablemente no haya un documento similar en ningún otro país de la Unión, por lo que en un contexto como el que han descrito Rosa y Teresa, en el que no existe debate sobre la propuesta de directiva, resulta de mucha relevancia.
Así que, bueno, no sé si Teresa, Teresa Nevado, ¿quieres darle tú la palabra a Teresa Freixes? Y si no es así, pues podemos continuar con... Gracias, Juliana. Le voy a dar la palabra a Teresa Freixes, como ya la ha presentado Rosa Fernández. No hay mucho más que decir de Teresa Freixes, que es una experta jurista que ha sido catedrática, ahora no lo es, de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, que es una de las cosas que más le gustaría resaltar, es catedrática persona en Jean Monnet de la Unión Europea, que ha participado, que tiene un amplio conocimiento de la legislación de la Unión Europea porque ha participado en el Tratado de Ámsterdam, en el de Lisboa, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Constitución Europea. Quiere decir que tiene un amplio conocimiento de derecho constitucional español y de normativas, tratados, directivas y sentencias de la Unión Europea, porque no en balde incluso Teresa Freixes hizo el estudio para el Europa Women Lobby en el pasado, en el año 2021, para conocer bien toda la normativa legal de la Unión Europea en lo que se refiere a igualdad y a la confusión que se intenta siempre establecer entre la igualdad y el tema LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Es que tenemos con nosotras seguramente una de las personas más expertas que hay en Europa y más expertas en España sobre ese tema. Y yo, sin más, creo que es Teresa Freixes la que debe contar la propuesta de directiva. Teresa, tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Teresa y Rosa y también Juliana por lo que habéis explicado anteriormente a mi intervención. La verdad es que es un tema del cual llevamos muchos años hablando, porque la necesidad de que hubiera una directiva en materia de violencia de género no ha surgido ahora, que es cuando contamos con una propuesta de la Comisión Europea. Hace más de 20 años ya se reclamaba que eso existiera. Y la respuesta de la Comisión siempre fue que no había suficiente base jurídica en los tratados como para poder adoptar una directiva en esta materia. Se lo discutíamos, es decir, muchas expertas de distintos ámbitos discutimos que eso fuera así y finalmente se ha visto que teníamos razón, que hay base jurídica en los tratados para poder hacer una directiva en esta materia. Claro que los tratados han evolucionado desde 20 años hacia aquí, pero los estudios, digamos, la base jurídica ya existía, esos artículos concretos, esos contenidos concretos de base jurídica ya existían hace muchos años, con lo cual otras razones tenían que estar presentes para decirnos que no se podía hacer esa directiva. Hay que tener en cuenta que es una directiva. Es decir, es una norma de hard law, es decir, de derecho vinculante, que se le llama así, pero es una norma que marca objetivos. Las directivas marcan objetivos que se han de incorporar a la legislación de los Estados miembros, lo que significa que las directivas en cualquier materia no son omnicomprensivas de toda la regulación sobre una materia, sino sobre los objetivos que en aquellos momentos desde la Unión Europea se quieren de alguna manera contextualizar. Y por lo tanto, pues esta directiva tiene unos objetivos que enseguida veremos y que es a ello a lo que nos tenemos que atener, teniendo en cuenta que es eso, una directiva que marca objetivos y que los Estados miembros han de transponer, se dice, a su derecho interno. Para ello se les da un plazo, que son 2 años en este caso, desde que esté aprobada. Ahora en estos momentos todavía no está aprobada. Es un proyecto adoptado por la Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa. Entonces, de ahí pasa al Parlamento, que está en ello y que habla con la Comisión para ver si le introduce alguna modificación, y luego finalmente van a ser los Estados miembros a través del procedimiento simplificado que se llama, y que sin necesidad de unanimidad, pero con mayoría reforzada, que es, no la voy a explicar aquí porque habría que tener en cuenta tantas variables, cada Estado vota con un número de votos que es proporcional a su población. Entonces, es necesario que se obtengan los votos necesarios
como para que la directiva sea aprobada. Esto, pues, no sé, yendo bien y deprisa a finales de año, podríamos pensar, pero yendo bien y deprisa, ¿eh? Porque todavía falta el acuerdo definitivo entre Comisión y Parlamento y de ahí, pues, pasar a negociación con el Consejo. En el Consejo están los estados, ¿eh? Es decir, que van a ser los gobiernos de los diferentes estados, de los 27 estados miembros, que son los que van a tener que intervenir. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se introduce una directiva sobre una materia nueva, que en este caso es materia nueva, ello tiene un impacto muy fuerte en el sistema jurídico de los Estados miembros, porque les va a obligar a hacer cambios. Algunos pocos, a nosotros muy pocos, la verdad, porque tenemos una legislación ya muy amplia y consolidada. Pero otros estados de la Unión Europea pues andan bastante, diríamos, en mantillas al respecto. Por lo tanto, el impacto sobre su sistema pues va a ser muchísimo más grande que el nuestro. Y entonces, teniendo en cuenta que esas directivas establecen unos mínimos, ahora lo veremos en la base jurídica, pues evidentemente hay que tener en cuenta cuál es la situación real del ordenamiento jurídico en todos los Estados miembros para que ello pueda ser adoptado. Si se va, en estos, por mi experiencia, si al introducir una materia nueva en una norma europea se va con planteamientos maximalistas, la norma no sale nunca. Con lo cual hay que ser muy realistas y ver de qué manera se puede conseguir un acuerdo entre los 27 Estados miembros, o al menos para obtener la votación por mayoría cualificada, que es amplia, no es aquello de la mitad más uno ni muchísimo menos, es amplia, y entonces, pues desde este punto de vista realista, es como se llegan a los acuerdos. ¿Por qué ahora ha sido más fácil poder conseguir tener una propuesta? Bueno, hemos pasado por diferentes cosas, hemos pasado por una pandemia que ha tenido su influencia en la concepción de los legisladores de la Unión Europea, porque hemos visto cómo el derecho a la libre circulación se puede ver afectado desde múltiples circunstancias. Y que hay que tener en cuenta que ese es un derecho que está en la Unión Europea desde su creación, desde que eran las comunidades europeas, y que ese derecho a la libre circulación además es un derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales. Con lo cual, pese a pandemias y pese a lo que sea, si tiene restricciones, tienen que estar muy medidas y tienen que estar muy, de alguna manera, pensadas. Porque no se puede destruir ese derecho a la libre circulación, ni tan siquiera con el establecimiento de estados de alarma, etcétera, etcétera. La misma directiva lo dice. Entonces, eso supone que cuando una persona es víctima de violencia de género, nosotros aquí no estamos tan habituados como en otros países a lo que es la libre circulación transfronteriza, es decir, somos un estado grande con una frontera grande con Portugal y otra frontera grande con Francia, pero porcentualmente sobre la población eso afecta a pocas personas. Pero si nos vamos a Centro Europa, donde son estados muy pequeñitos, la libre circulación transfronteriza es muy frecuente. Y eso significa que si hay una persona, una mujer que tiene el reconocimiento de víctima de violencia de género, pues a lo mejor está viviendo en un estado y trabajando en otro. Por lo tanto, está yendo y viniendo y cruzando fronteras todo el tiempo. Eso significa que no puede, en ejercicio de un derecho, que es el de libre circulación, perder otros derechos, que serían todos aquellos que van anejos a su condición de víctima de violencia. Y por lo tanto, es necesaria una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, porque si no, pues nos aparecen problemas muy serios al respecto, ya que una orden de protección a lo mejor no es reconocida en el Estado vecino. Por lo tanto, esa aproximación de las legislaciones es realmente muy importante. La Unión Europea ya tenía antecedentes que se han tenido en cuenta en la elaboración de esta propuesta de directiva, porque hay una directiva del año 2004 sobre indemnización a víctimas, hay otra del 2011 sobre lucha contra la trata, también del 2011 sobre abusos sexuales a menores o sobre la orden europea de detención, otra del 2012 sobre derechos de las víctimas, y luego pues
toda una batería de normas europeas, sobre todo directivas de igualdad de género, y legislación europea de orientación, el soft law, planes, estrategias, los informes y recomendaciones del gremio, y luego también la ratificación que hizo Unión Europea, aunque todavía no se ha podido culminar con la entrada en vigor del Convenio de Estambul por parte de la propia Unión. Con lo cual, hay todos unos precedentes que hay que tener en cuenta cuando haces una norma nueva, porque también les va a impactar a nivel, digamos, del ordenamiento comunitario. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, la base jurídica sobre la que se ha establecido esta propuesta de directiva está en 2 artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa tiene 2 tratados, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, en el artículo 82.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se proporciona a la Unión competencia para establecer normas mínimas sobre los derechos de las víctimas de delito, para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y para establecer la cooperación policial y cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea. Normas mínimas, recalco el concepto, por lo que he explicado antes. Y en el artículo 83.1 de ese mismo Tratado de Funcionamiento volvemos otra vez a las bases de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en relación con la explotación sexual de mujeres y niños y la delincuencia informática. Es decir, son 2 artículos sobre los que se tiene que anclar esta directiva. Dado que esta directiva, cuando esté aprobada, va a tener impacto sobre las regulaciones de todos los Estados miembros, hay que decir que en cuanto a las regulaciones españolas vigentes, las más afectadas van a ser, aunque no mucho, porque, repito, tenemos aquí una legislación que en una buena parte de la directiva no hace falta que se coma. El impacto va a verse sobre todo en la Ley Orgánica de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. También va a quedar afectado el Real Decreto que desarrolló en el año 2018 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley de la Víctimas de la Violencia Doméstica, la Ley Orgánica... Teresa, perdona, Sí, perdemos el sonido. Se te Cuando va el sonido. ¿Se me va el se te sonido? va la voz. Sí. A ver, Es que me pongo más cerca. Eso es tan interesante lo que dices. ¿Puedes volver a repetir qué normativas pueden estar afectadas por la directiva? Vale. Sí, Sí, por favor. Pues, gracias. Vale, repito. La Ley Orgánica del año 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Real Decreto del 2018 que, digamos, regulaba el Pacto de Estado contra la violencia de género, la Ley del 2003 de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, la Ley Orgánica del año 21 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, y luego también determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y diversas normas del ámbito civil, administrativo y social. También algunas normas de comunidades autónomas, porque la parte asistencial está regulada muchas veces en leyes autonómicas. Esta propuesta de directiva fue analizada por distintas organizaciones, entre otros por el Lobby Europeo de Mujeres y el Consejo Económico y Social de la Unión Europea. Y todos constataron su satisfacción por el cambio sustantivo de criterio en la comisión, de que antes decía que no había base jurídica y después al finalmente pues, encontrar una norma que pudiera armonizar la legislación europea al respecto de los distintos países era muy positivo. Hay que tener en cuenta también que, así como nosotros tenemos una ley integral que es omnicomprensiva y que por lo tanto afecta a todas las especialidades jurídicas, en algunos países las normas reguladoras de la violencia contra las mujeres o de la violencia doméstica son de carácter civil.
en otros son de carácter penal, en otros son mixtos. Por lo tanto, eso nos planteaba también en el análisis pues, problemas importantes porque las medidas que pueden derivar de una regulación civil o penal pues son realmente diferentes. Pasa lo mismo con las medidas de protección, que no están armonizadas y que también son muy dispares en los diferentes estados. Y entonces, para evitar que el ejercicio de un derecho de ciudadanía europea, como es la libre circulación, pueda afectar, convirtiendo en papel mojado los derechos de las mujeres víctimas de violencia, es por lo que resulta indispensable esta aproximación de las legislaciones, con lo cual esperamos que finalmente esta propuesta de directiva se transforme realmente en directiva. Como he dicho antes, no es una norma omnicomprensiva, porque, recordar, la base jurídica es el establecimiento de normas mínimas. Entonces, es lógico que en la negociación que la Comisión Europea habrá llevado a cabo para poder hacer esta propuesta, haya ámbitos que se encuentran a faltar, y así lo recalca el Lobby Europeo de Mujeres o el Consejo Económico y Social o las organizaciones españolas que han sido consultadas con el trabajo que ha hecho Julián al respecto, pues no hay ninguna directiva del año 2011 sobre la lucha contra la trata de seres humanos y protección de las víctimas que incorpora tanto la violencia dirigida a la explotación sexual como la explotación laboral o mixta, con lo cual es posible que la Comisión haya decidido que estas cuestiones entrasen en otra directiva que pudiera complementar, desarrollar o modificar la directiva sobre la trata. Podría darse ese caso. También el Consejo Económico y Social y el Lobby Europeo de Mujeres reclamaban que se incluyera dentro de esa directiva el aborto forzado, la denegación de atención sexual ilegal para los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, el tema de la esterilización forzada como violación de derechos, los matrimonios forzados o incluso la violencia ginecológica y obstétrica o la gestación subrogada. Repito, la Comisión no ha entrado en estas cuestiones y por lo tanto pues no vamos a poder ver qué tipo de impacto puede tener la directiva porque no lo contempla. Sorprende desde otro orden de consideración que la propuesta de directiva no aborde la definición y tiene todo un ámbito de definiciones del concepto de género. Y además a veces aparece subsumido y yuxtapuesto al concepto de sexo. Claro, es sorprendente sobre todo porque como la propia exposición de motivos remite a la Convención de Estambul, que sí tiene una definición, pues uno se pregunta ¿por qué no se ha incorporado a esta propuesta de directiva la definición que ya teníamos en la Convención de Estambul? Bueno, pues no se ha incorporado porque la Convención de Estambul todavía no está en vigor en la Unión Europea y por lo tanto no han querido acoger a él. Entonces, yendo ya al contenido de la directiva, claro, no voy a poder exponerlo todo porque es una directiva larguísima. Y si además tenemos que explicar el impacto, que lo resumiré también muy sintéticamente, pues podríamos estarnos aquí demasiado tiempo. Como tenéis el estudio que lo podéis consultar y podéis profundizar en él, pues lo obviaremos, pero destacaré las cuestiones que considero más importantes. Primero, la denominación de la propuesta de directiva, el título. Tiene un título que a nosotros nos sorprende, porque es una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que son las dos instituciones europeas que finalmente la aprobarán, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Dos instituciones jurídicas diferentes que están en el título de esta propuesta de directiva. Claro, nosotros lo hemos simplificado, hablamos de violencia de género y lo incluimos dentro. Pero no se han acogido a esa definición.
Ni el Lobby Europeo de Mujeres ni el Consejo Económico y Social han puesto reparos a esta denominación. Yo entiendo que es porque se tiene en cuenta que dentro de la propia Unión Europea la regulación es totalmente diferente. Hay estados que tienen leyes de violencia doméstica, hay estados que tienen leyes de violencia intrafamiliar, hay estados que tienen leyes de violencia contra las mujeres. Nosotros somos casi los únicos que la tenemos bajo el título de violencia de género. Es decir, que para no crear problemas en la transposición de la directiva, han puesto este doble título de manera que cada uno encajará dentro la legislación que tiene para modificarla. ¿Qué definiciones incorpora? En el artículo 4 contiene la definición de violencia contra las mujeres, violencia doméstica, víctima, ciberviolencia, tecnologías de la información y de las comunicaciones, prestadores de servicios intermediarios, acoso sexual en el trabajo, menor y persona a cargo. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico, cada definición regula una institución jurídica distinta que puede tener relación con las otras, pero que puede entenderse también de una manera aislada. Así, violencia contra las mujeres, la directiva dice que es la violencia de género, y aquí incorpora la palabra género, pero no nos ha definido lo que es el género, es la violencia contra una mujer o una niña por el hecho de que es mujer o niña. Teresa, perdona, pero cada vez que te giras perdemos el sonido, entonces si pudieras hablar de frente a la cámara, sí, porque nos perdemos lo último. Gracias. Vuelvo. Violencia contra las mujeres es la dirigida contra una mujer o una niña por el hecho de que es una mujer o una niña o que afecta de manera desproporcionada a mujeres o niñas, incluidos todos los actos de esta violencia que causen o exista la probabilidad de que causen daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Si comparamos esta definición con la que nosotros tenemos en nuestras leyes, vemos que la propuesta de directiva añade al listado de manifestaciones de violencia la violencia económica. Esta sería la novedad. Y que habría que incorporarla a nuestra legislación, porque el resto ya lo tenemos regulado, ya lo tenemos dentro de nuestras definiciones. En cuanto a violencia doméstica, lo que la propuesta de directiva señala es que es la que se produce dentro de la unidad familiar o doméstica, sea quien sea el autor o autora de la misma. Por lo tanto, aquí no hay distinción de sexos y incluye todas las personas que estén dentro de la unidad familiar o doméstica. Aquí, en este caso, hay que tener en cuenta que si lo comparamos con la regulación de nuestra legislación excluye a los hombres y por extensión a las parejas homosexuales masculinas, no a las parejas homosexuales femeninas. Entonces aquí habrá que ver qué es lo que se decide en la transposición de la directiva, porque en violencia doméstica, la violencia contra las mujeres o la violencia de mujeres sobre los hombres, en esa definición de la directiva está incluida. ¿Cuál es la víctima? Según el artículo 4, esto queda ratificado porque dice: víctima es toda persona independientemente de su sexo o su género. Es decir, que es bidireccional, incluidos en estos casos los menores testigos de los actos de violencia. En nuestra legislación, ya lo hemos dicho, del articulado de la ley española se desprende que la víctima debe ser siempre una mujer. En la transposición de la directiva habrá que ver si se pasa al estadio de que sea indiferente el sexo o género de la víctima. Ciberviolencia. Claro, estamos en un mundo en el cual todos los medios cibernéticos, telemáticos, informáticos, etcétera, están presentes en prácticamente todos los órdenes de la vida. Y por lo tanto también los actos de violencia pueden ser cometidos, asistidos
o agravados en parte o en totalidad mediante el uso de estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Es un concepto novedoso que nosotros no tenemos en nuestras normas y que se tendrá que incluir cuando se transponga la directiva. Yo después ya advierto en otros lugares que hay que tener en cuenta que los actos de ciberviolencia a veces son realizados sin el concurso de estos medios tecnológicos y por lo tanto no solamente tendremos que tener en cuenta la violencia que se realice telemáticamente. Se definen también las tecnologías de la comunicación y de las comunicaciones, que es cualquier medio que pueda servir para almacenar, crear, compartir o intercambiar digitalmente información, incluidos pues los teléfonos inteligentes, los ordenadores, las redes sociales y otras aplicaciones y servicios. No tenemos tampoco esta definición en nuestra legislación y habría que incorporarla. Se habla también de los prestadores de servicios intermediarios, que son los servicios de mera transmisión, los de memoria caché y los servicios de alojamiento de datos, que tampoco tenemos regulados en nuestra legislación y que habría que incluir. Luego, el acoso sexual en el trabajo. No se trata de cualquier acoso sexual, sino de aquel que se produce en el trabajo y que implica conducta verbal, no verbal o física o de carácter sexual no deseada y que como particularidad menciona la creación de un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo u otras características. Habría que incorporar también esta definición porque no la tenemos en nuestra legislación interna. El menor es toda persona que tenga menos de 18 años, tal como tenemos establecido en nuestra legislación. En cuanto a la edad de consentimiento sexual, la propuesta de directiva remite a las legislaciones nacionales, que en España ya sabéis que son los 16 años, pero que desde el caso Arandina cabría la posibilidad de que en algunos supuestos de cercanía madurativa de los autores de la conducta ilícita, pues pueda ser menor de 16, pero esto es jurisprudencia. Persona a cargo sería un hijo o hija de la víctima o cualquier persona que no sea el autor o el sospechoso del delito, que viva en el mismo hogar que la víctima y a la que ésta preste cuidados y apoyo. En este caso, desde las asociaciones españolas se ha evidenciado que no puede ser acumulativa esta circunstancia. Es decir, que viva en el mismo hogar que la víctima y a la que ésta preste cuidados y apoyo. Puede ser que se trate de un hijo o de una hija que no viva en el hogar de la víctima, pero que la víctima le preste cuidados y apoyo. Entonces, no tendría que haber aquí una acumulación de exigencias, sino que tendrían que ser exigencias yuxtapuestas, es decir, que viva en el mismo hogar de la víctima o que la víctima le preste cuidados y apoyo. Esto se podría proponer que se hiciera así. Hay un ámbito territorial de aplicación de la directiva y es que los estados van a ser competentes para aplicar estas medidas cuando el delito se ha cometido total o parcialmente en su territorio o cuando el delito ha sido cometido por uno de sus nacionales. Es decir, hay un ámbito territorial y otro extraterritorial. La Ley Orgánica del Poder Judicial ya regula la extraterritorialidad, pero sería mejor reforzarla haciendo que la Ley Orgánica de protección frente a la violencia de género incluyera también el principio de extraterritorialidad, que no lo tiene incluido. Le suple la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sería bueno que lo tuviera. Y en cuanto al objeto de la propuesta de directiva, pues son tres los objetos: el ámbito penal, el ámbito procesal y el ámbito social. Tiene en cuenta las víctimas en mayor riesgo de violencia y los riesgos específicos para evitar la victimización secundaria y reiterada. Y después, pues la directiva analiza una regulación muy sistemática de esos tres ámbitos que antes he dicho: el penal, el procesal y el asistencial o social y administrativo.
En el ámbito penal, yo no considero adecuado el título del capítulo de la directiva, porque el ámbito penal es muy amplio y en cambio en la propuesta de directivas se habla simplemente de delitos relacionados con la explotación sexual de mujeres y niños y con la delincuencia informática. Es un rótulo que la verdad no responde al contenido del capítulo, con lo cual tendrían que modificarlo. Entonces, ¿qué delitos se contemplan en la propuesta de directiva? Bueno, pues en primer lugar el delito de violación, con este nombre, es decir, no agresión sexual, sino violación con este nombre y con penalidades específicas y con plazo de prescripción específica, porque se entiende que no toda agresión, no toda agresión sexual es violación. Este es un ámbito muy específico delictivamente hablando. Entonces, cuando se habla del delito de violación, el sujeto activo para la propuesta de directiva con independencia de su sexo y el sujeto pasivo siempre es una mujer. Teresa. Sí, otra vez. Perdimos otra vez la última parte. Sí, es que cuando paso la hoja es cuando para la propuesta de directiva el sujeto activo es cualquier persona con independencia de su sexo y el sujeto pasivo siempre es una mujer. El consentimiento es algo que se exige taxativamente porque la falta de consentimiento es esencial en la definición del delito. Se señala que puede ser retirado en cualquier momento del acto sexual, que su ausencia no puede ser refutada invocando cualquiera de estas tres razones, ni el silencio, ni la falta de resistencia verbal o física o la conducta sexual pasada de la mujer. Esta regulación es saludada especialmente por las organizaciones europeas. En nuestro caso, el Código Penal, yo entiendo que se tendría que complementar porque no se puede, diciendo eso, que no se puede identificar consentimiento con silencio, con falta de resistencia verbal o física o por motivos de la vida sexual de la víctima. En cuanto al acto de penetración sobre el delito de violación, es un acto que, según la propuesta de directiva, puede ser realizado sobre la mujer víctima por vía vaginal, anal u oral de carácter sexual, con cualquier parte del cuerpo o con un objeto. En nuestro caso, nuestro Código Penal no incluye la penetración oral y por lo tanto eso tendría que ser modificado al transponer la directiva. Después se regula el delito de mutilación genital femenina. También muy saludada la introducción de esta mutilación como delito, considerando que es la escisión, infibulación o cualquier otra mutilación de los labios mayores, los labios menores o el clítoris, total o parcialmente. Y luego también la autoría, que podría ser directa o mediata, porque se comprende tanto al autor o autora directos como a quienes obliguen a una mujer o a una niña a hacerlo y a quienes proporcionen los medios para tal finalidad. En nuestro caso, sería necesario que eso se incluyera dentro de lo que nosotros llamamos los cooperadores necesarios, porque aunque el Código Penal regula la mutilación genital, pues no hay una mención específica a esta figura que sí que derivaría de la directiva europea. Otro delito regulado en la directiva sería la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, que en la regulación de la directiva se circunscribe al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando esta difusión no consentida de material íntimo o manipulado se puede realizar por cualquier otro medio que pueda tener repercusión, buzoneando, por ejemplo. Y por lo tanto habría que tener en cuenta que no es únicamente el ámbito telemático el que se tiene que incluir en la transposición de la directiva. Luego se regulan las amenazas y las coacciones y en este caso se podría pensar en que
en que la directiva pudiera incluir también la legitimidad de las instituciones y organizaciones de apoyo a las víctimas para interponer las denuncias y personarse en los procedimientos, porque hay que modificar el Código Penal cuando en determinados casos, en amenazas y coacciones, se exige que la persecución de estos delitos solo pueda realizarse a instancia de parte. Entonces esto es insuficiente. Tienen que poder también personarse las instituciones y organizaciones de apoyo. Se regula también el ciberacecho, que es conductas intencionadas de amenaza mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, someter a una persona a vigilancia continua sin su consentimiento, divulgar material de datos personales. El ciberacecho, en cuanto tal, no está ni en nuestra ley de violencia ni en el Código Penal y, por lo tanto, habría que introducirlo en la transposición de la directiva, teniendo en cuenta que esas conductas se pueden hacer también sin necesidad de utilizar medios electrónicos. Luego, el ciberacoso, que es el acoso realizado con esas tecnologías de la información y la comunicación, que tampoco está regulado en el Código Penal ni en la Ley de Violencia y por lo tanto hay que introducirlo y tener en cuenta también que cuando se introduzca no es necesario a veces utilizar este tipo de medios electrónicos. Se considera también delito la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos. En este caso es lo que nosotros llamamos los delitos de odio, que en el caso de la propuesta de directiva se refieren también otra vez a los medios telemáticos y que hay que tener en cuenta que a veces pues, no hace falta que se realicen a través de estos medios, pero sí que hay que introducir la penalización de esta violencia o al odio por motivos de sexo o de género dentro de la transposición de la directiva en nuestra legislación. Se regulan como formas de participación en la actividad delictiva la inducción, la complicidad y la tentativa. Todo ello está en nuestro Código Penal y no hace falta introducir modificaciones. En cuanto a las sanciones penales, hay algún caso en el que tendremos que hacer alguna adecuación. Porque si os fijáis en el estudio, hice un cuadro en donde ponía el nombre del delito, la penalización de la propuesta de directiva y la penalización de nuestro Código Penal. En el caso de la violación, la propuesta de directiva establece mínimo 8 años, máximo 10. En el Código Penal el mínimo es 4 años. Bueno, ojo al hacer la transposición de la directiva, que no nos pase como con la ley del sí o sí. Es decir, que no se tenga en cuenta, tengamos en cuenta que la penalización del Código Penal es de 4 a 12 años, es decir, penalización menor, y que la propuesta de directiva hace que cuando se transponga la directiva el Código Penal haya que modificarlo, en este caso no disminuyendo la pena, sino aumentándola. No va a tener eso efecto retroactivo, pero sí que cuidado, porque al establecer la similitud de delitos vamos a tener problema porque nosotros no tenemos la violación en tanto que cual, sino que le llamamos agresión sexual. La mutilación genital femenina en la propuesta de directiva es 5 años mínimo y 7 mínimo si hay agravantes. En el Código Penal es de 6 a 12 años. Ciberacecho y ciberacoso ya he dicho que ha de incluirse en el Código Penal. La difusión de material íntimo no consentido es de 1 año máximo. Ahí estamos razonablemente bien porque en el Código Penal es de 6 a 1 año. Y la incitación a la violencia o al odio es 2 años máximo, mientras que en el Código Penal se permite el aumento, es 1 año mínimo y 4 años máximo. Esto sin introducir las circunstancias agravantes u otras que puedan modificar la responsabilidad criminal. Las agravantes están precisadas dentro de la propuesta de directiva, pero prácticamente todas ellas tienen su equivalente en nuestro Código Penal y no haría falta modificarlo. En cuanto a los plazos de prescripción, ahí sí que vamos a tener que establecer modificaciones importantes. Porque en el delito de violación la prescripción de la propuesta de directiva es 20 años como mínimo.
y en nuestro Código Penal lo tenemos en 10 años. La mutilación genital femenina es 10 años mínimo y en el Código Penal es 10 años máximo. El ciberacecho no lo tenemos establecido, pero como no lo tenemos regulado, vamos a tener que ponerle una prescripción de 7 años como mínimo. En el ciberacoso, 5 años como mínimo. En la difusión de material íntimo no consentido nos coincide en 5 años y la incitación a la violencia o al odio vamos a tener que la directiva establece 7 años mínimo. Teresa, perdón, que te hemos perdido. La incitación a la violencia o al odio, la propuesta de directiva la establece en 7 años mínimo y el Código Penal en 5 años. Tengamos en cuenta que la propuesta de directiva establece que si la víctima es menor de edad, el plazo de prescripción no empezará a correr hasta que haya cumplido 18 años. El Código Penal también tiene una regulación similar, incluso puede extenderla más allá. Bien, pues estos serían los delitos y la regulación. En cuanto a los temas procesales, es decir, la protección de las víctimas y acceso a la justicia, la directiva regula la denuncia teniendo en cuenta distintas modalidades, las normas de confidencialidad, las especificaciones cuando la víctima es menor de edad o la situación administrativa de la víctima migrante. Nuestra ley orgánica de violencia no tiene regulación concreta o específica sobre las denuncias, con lo cual se tendría que introducir lo que dispone la directiva, teniendo en cuenta que es necesario también establecer medidas de acceso a denuncia telemática y la instauración rápida de medidas apropiadas telemáticamente, incluida la posibilidad de presentación de pruebas iniciales. También hay que adaptarla a menores, para que esos procedimientos sean seguros y confidenciales, teniendo en cuenta la particularidad de los menores. Y sobre todo que si el delito involucra al titular de la patria potestad, no se supedite la denuncia al consentimiento de esa persona. Con lo cual tendremos que adaptarnos a esta prescripción de la directiva. Se establecen también normas de confidencialidad profesional, que también las tenemos, pero que quizás sería conveniente repasarlas para que los protocolos de actuación incluyan también todas las normas de confidencialidad que establecen la propuesta de directiva, sobre todo respecto a las víctimas menores de edad o cuando se pueda, digamos, para que no se tenga en cuenta la vida personal o sexual de la víctima, etcétera, etcétera. Se prohíbe, asimismo, en la directiva, la transferencia de datos sobre la situación administrativa de víctimas migrantes, que esto no está regulado en nuestra legislación y habría que introducirlo. Otra de las novedades de la propuesta de directiva es lo que denomina la evaluación individual en la primera toma de contacto, que a algunas de las organizaciones españolas no les gusta, pero que teniendo en cuenta la finalidad de la directiva, puede ser útil contar con algo que sea una evaluación individual, de tal manera que en cuanto se produzca el primer contacto entre víctima y cualquier autoridad competente, se verifique el riesgo de todo lo que está sucediendo. Es decir, si ha habido antecedentes de violencia reiterada, riesgo de lesiones corporales, uso de armas, vivienda compartida entre víctima y parte agresora, consumo abusivo de drogas o alcohol, abuso de menores, problemas de salud mental, comportamiento de acecho, y teniendo en cuenta también que hay que evitar la victimización secundaria o reiterada. Esto es importante porque implica a todas las autoridades y servicios, de tal manera que no se quede en una autoridad o en un servicio una información que pueda ser útil cuando la persona pasa a dependencias de otra autoridad o servicios. Porque cada vez que hay un cambio del lugar de ubicación de la víctima, hay otra vez toda una serie de protocolos, preguntas, formularios, etcétera,
que en el fondo muchas veces no hacen más que revictimizar. Se regulan otras garantías de las víctimas, como la protección de la vida privada, de tal manera que no se pueden permitir las preguntas, indagaciones y pruebas que hagan referencia a su vida sexual o cualquier otro aspecto de la vida privada. Entonces, esto sería importante. Y luego también el establecimiento de medidas judiciales rápidas y eficaces, que no se eternicen, sobre todo al principio, los trámites, porque especialmente en casos de ciberviolencia, o se es rápido o realmente ya se convierten en ineficaces cualquier medida que se pueda tomar. Se contemplan también otras medidas clásicas, como son las órdenes urgentes de alejamiento, prohibición y protección, que nosotros ya tenemos regulados y que no necesitamos ninguna adaptación. Y luego hay la novedad de la indemnización a la víctima por parte de los autores, en donde se dispone que no se puede establecer con carácter general un límite máximo a esa indemnización, porque hay que tener en cuenta todas las circunstancias del caso y, por lo tanto, no establecimiento de límites máximos. El plazo de prescripción para presentar una solicitud de indemnización ha de ser como mínimo de 5 años a partir del momento en que se ha cometido el delito, y en los casos de violencia sexual el plazo no será inferior a 10 años. Esto no está regulado en nuestra ley, interna, nuestra ley orgánica, y por lo tanto habrá que introducirlo. En cuanto a las medidas de apoyo especializado a las víctimas, aquí pocas cosas tenemos que modificar, porque casi todas las cuestiones que se regulan en las directivas, en la directiva ya lo tenemos en nuestra legislación. Por ejemplo, las líneas telefónicas de ayuda a las víctimas, la accesibilidad de los servicios para los usuarios con discapacidad, el establecimiento de refugios y otros alojamientos provisionales, el apoyo especializado para las víctimas de violencia sexual. La novedad sería que la directiva establece un apoyo especializado para las víctimas de mutilación sexual femenina, reclamando que se les suministre a las víctimas información sobre los hospitales públicos en los que se realice cirugía reconstructiva del clítoris. No tenemos regulación al respecto y, por lo tanto, eso tendría que incluirse en la ley española. Luego también hay todo el apoyo especializado para las víctimas de acoso sexual en el trabajo, que tenemos nuestra regulación también en España. Las medidas de apoyo a los menores víctimas con la ley del año 21, ahí tampoco hace falta modificarla. El apoyo específico para las víctimas con necesidades específicas y los grupos de riesgo, entiendo que tampoco no hace falta que modifiquemos, porque estas medidas ya están previstas en la ley orgánica de violencia. Y luego, esto sí que es importante y tendría que establecerse a nivel interno, es que se tiene que garantizar el apoyo a las víctimas también en los estados de emergencia. Esto podría parecer banal, pero dado que tenemos la experiencia de que con la pandemia hemos tenido 2 estados declarados de alarma, pues señalar que en esos casos no se pueden disminuir la protección de las víctimas de violencia, que hay que establecer la continuidad del apoyo especializado en tiempos de crisis, ya sean crisis sanitarias u otros estados de emergencia. Las medidas de prevención están incluso mucho más desarrolladas en nuestra legislación que en la propuesta de directiva, con lo cual pasamos por encima de ellas. Y luego, para terminar, en lo que serían la penúltima parte, las medidas de coordinación y cooperación, pues aquí poco tenemos que innovar, porque ya tenemos organismos de coordinación. A nivel, digamos, que tenemos un organismo oficial, tal como establece la propuesta de directiva, que es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género o el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que cubren todos los aspectos establecidos en la propuesta de directiva.
Luego tiene que haber también coordinación y cooperación entre organismos, y aquí lo que sí que reclamo de alguna manera es que cuando se transponga la directiva se cree una coordinación interterritorial entre comunidades autónomas mejor, porque como la asistencia, las medidas asistenciales están casi siempre reguladas en la legislación autonómica, pues tener en cuenta que con los desplazamientos internos que se pueden producir, y esos son muy normales, pues no se creen desprotecciones cuando una víctima se traslada de una comunidad autónoma a otra, ya sea, yo qué sé, pues diariamente por trabajo o estudios o porque cambia de lugar de residencia. Luego también la directiva establece una cooperación con las organizaciones no gubernamentales, que ya está regulada en nuestra legislación, también una cooperación a nivel de la Unión Europea, en el marco de poder garantizar que en toda la Unión Europea esa cooperación sea útil. Y aquí, en este caso, se ha propuesto por parte de las organizaciones europeas expertas en la materia que la violencia contra las mujeres se incluya como uno de los eurodelitos, es decir, como uno de los delitos que justifiquen las órdenes de detención y entrega entre Estados. Como disposiciones finales, pues hay unas cláusulas de estándar mínimo y de no regresión. ¿Por qué? Pues porque la presente directiva establece normas mínimas. Eso significa que cuando cualquier Estado, sobre un punto concreto, tenga un nivel de protección más elevado, hay que aplicar el nivel de protección del Estado. Si el nivel de protección más elevado es el que establece la directiva, pues se aplicará transponiendo la directiva el que establece la directiva. Pero la introducción de la directiva no puede disminuir ningún tipo de protección interna. Y luego también la cláusula de no regresión, desde ese punto de vista, que nunca se rebajará ese nivel de protección superior garantizado en el momento de la entrada en vigor de la directiva. Se tienen que presentar informes a más tardar 7 años después de la entrada en vigor de esta directiva para ver cómo se va transponiendo y cómo se va aplicando. Y después también reiterar que la transposición es de 2 años y que la presente directiva entrará en vigor, cuando se apruebe, evidentemente, a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Bueno, pues como veis, tenemos una propuesta de directiva que en algunos puntos incide en la legislación española y que, por lo tanto, cuando se transponga la directiva, si se aprueba con este contenido, porque en la negociación que lleve a cabo ahora el Parlamento Europeo y lo que venga después con los gobiernos de los estados puede haber modificaciones, pero en principio pues nosotros tendremos que hacer algunas adaptaciones, pero reitero, no somos de los estados que más van a tener que cambiar para transponer su legislación, para transponer esta directiva, porque nuestra legislación es muy amplia y por lo tanto pues se circunscribe a esos puntos que veréis resaltados dentro del estudio, los que tendrán que ser modificados a partir de la transposición. Vale, pues nada más, muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado y lamento que cuando giro la cabeza pues dejéis de oírme, pero es que como había cosas muy precisas, no quería decirlo de memoria, no fuera caso que entonces os contara algo que realmente no fuera verdad. Teresa, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Quiero decir que nos has ilustrado, bueno, te he interrumpido, Rosa, nos has ilustrado muchísimo en toda tu intervención, pero seguramente ahora hay de las personas que estáis asistiendo preguntas o dudas o algo que queráis hacer y se abre el turno de levantar la mano y os vamos dando la palabra. Yo creo que a lo mejor para simplificar es mejor como una cuestión que esperes, digo yo, porque para no alargar mucho el tiempo, esperes a lo mejor a un conjunto de preguntas y luego contestas, porque si no se alarga mucho más. Lucía. Lucía. Hola, buenas tardes a todas. Gracias por la conferencia, Teresa, y por haberlo organizado. Mira, como es tan larga y con tanto contenido, yo quería saber si vais a poder pasar este webinario, nos lo hacéis llegar para difundirlo también entre otras compañeras. Yo soy del Foro de Política Feminista, pero bueno, también estamos en otras organizaciones y sería muy interesante
que nos las pudierais, Teresa, facilitar a todas. Eso es mi petición. O bien por escrito o a través de que pongáis en un tuit o en un mensaje de WhatsApp, pues toda la conferencia de Teresa. Voy a contestar. No, voy a contestar, pero yo creo que seguramente Camila o Juliana pueden contestar más exactamente que yo. Es decir, la conferencia se ha grabado y ellas colocarán, o sea, darán una explicación mejor. Yo le pido a Camila, que está coordinando esto, o a Juliana, Sí, Camila, que nos cuentes el proceso, cómo está pensado. Sí, estamos grabando la conferencia y luego la vamos a distribuir. No se preocupen que lo vamos a poner en Twitter, en Instagram y vamos a compartir un link para que puedan acceder a ella, porque lo más probable es que la colguemos en YouTube para que esté disponible para que puedan clarificar las dudas y consultarlas cuando quieran. Carmen Quintanilla y después Ludovica. Carmen, que estás muda, tienes que darle. Perdón. Buenas tardes a todas. Ana. Quiero, felicitarte, Teresa, porque, has sido fantástica tu ponencia y tu intervención. Yo he seguido absolutamente todo el tiempo tu intervención, porque tengo el estudio que nos hizo llegar Teresa, el estudio sobre el impacto de la propuesta de la directiva que tú hiciste y que es fantástico. Pero yo quería simplemente una pregunta que algunas veces dudo, ¿no? La propia directiva, la propuesta de directiva, por ejemplo, en el delito de violación, ¿no? Ya con eso está. Establece una penalización de 8 a 10 años, ¿no? Y nuestro artículo 179 del Código Penal establece una penalización de 4 a 12 años. Entonces, yo te pregunto, manteniendo lo que nosotros tenemos, ¿es suficiente? ¿No? Yo creo que estamos dentro, ¿no? De 4 a 12 años. Sobre todo porque es que ahí me viene siempre la duda, ¿no? Por ejemplo, en la mutilación genital, nosotros hicimos un gran esfuerzo. Tú sabes que uno de los países que ha regulado la penalización de la mutilación genital es España. Hay muchos países que ni siquiera la tienen regulada de nuestro entorno comunitario. Entonces, dice 5 años como mínimo y 7 mínimo si hay agravantes. Bueno, yo creo que nuestra legislación es mucho más avanzada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería, como magnífica jurista que eres, que me concretaras. Pero lo respondo específicamente. Yo no soy penalista. Ya, por eso a mí yo tampoco, por eso me surgen las dudas. Y entonces aquí a mí también me promueve dudas, porque si la directiva dice como mínimo 8 y nuestro Código Penal dice como mínimo 4, ahí hay una contradicción. Claro. No sobre el máximo. No, sobre el máximo. Sobre el máximo lo tenemos muy bien, es sobre el mínimo. Pero sobre el mínimo ahí tenemos una contradicción que a ver cómo se puede saldar. Vale. Es decir, que yo creo que la Comisión de Codificación del Código Penal estaría la que estableciera las líneas, ¿no? Eso tendríamos vamos a ver. O el propio informe del Consejo, ¿no? Para no meter la pata. Vale, del Consejo General del Poder Judicial. Vale. Sí, por eso advertía yo que vayan con mucho cuidado aquí en este punto, que no nos encontráramos después con aplicaciones complicadas y contrapuestas de la legislación. Vale, fantástico. Eso es lo que quería que me lo concretaras tú, porque es muy importante. Vale, pues muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias. Ludovica. Sí, no, gracias Teresa Nevado, gracias Rosa y gracias a Teresa Fregia por tener organizado una cosa muy interesante. Yo soy italiana y naturalmente para mí es interesante. Tenemos también nosotros una ley avanzada, no tanto cuanto la de España, que yo siempre digo que es la mejor de Europa, pero algo muy parecido. Lo que quería, porque yo, claro, hemos hablado de la directiva también en la coordinadora italiana y sobre todo con nuestra experta en el observatorio del lobby,
que es de la red de los abrigos contra la violencia italiana, que es de la red italiana de la, que representa 100 abrigos contra la violencia que son sobre todo el territorio italiano, y no estaban por nada satisfechas por la escasa participación de las organizaciones de mujeres en el rol muy poco evidenciado de esta organización en la dibujo de directiva. Quiero preguntarte, ¿no sería mejor la ratifica de la Convención de Estambul en lugar de una directiva? A ver, bueno, es que son dos cosas complementarias, porque se puede ratificar la Convención de Estambul por parte de la Unión Europea, quieres decir, ¿no? Sí, claro. Sí, pero esa ratificación por parte de la Unión Europea vincula a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros cuando aplican las normas de la Unión Europea. Sí. Pero no les obligaría a modificar la legislación interna. Esto es. Gracias. Entonces, son dos cosas complementarias. Sí, gracias por la respuesta. Gracias. ¿Lo puedes aclarar más, Teresa? Por lo menos. Sí. Sí, es una cuestión técnica. El derecho de la Unión Europea vincula a las instituciones de la Unión Europea en primer lugar, es decir, a la Comisión, al Parlamento, Consejo y a todos los órganos, a todos, y luego a los Estados miembros cuando aplican derecho de la Unión Europea. Una directiva obliga a los Estados miembros a adaptar su legislación a las normas de la Unión Europea o los preceptos que incluye esa directiva. Por lo tanto, el Convenio de Estambul no es una directiva, no es legislación de la Unión Europea, y por lo tanto la ratificación de la Unión Europea al Convenio de Estambul no haría que los Estados miembros estuvieran obligados a armonizar sus legislaciones, porque no existiría la normativa europea al respecto. De ahí la necesidad de una directiva. El Convenio de Estambul no tiene establecido como derecho a la libre circulación como lo tiene la Unión Europea. Claro. Es uno de los motivos de por qué una directiva en esta materia, para que quede garantizada sin merma de derechos sobre las víctimas de violencia la libre circulación. No puede ser que el ejercicio de un derecho, la libre circulación, anule otros derechos, los derechos de las víctimas. Es decir, son dos planos diferentes pero complementarios. El Convenio de Estambul no nos armoniza la legislación de los Estados miembros. Una directiva tiene esta finalidad, armonizar la legislación de los Estados miembros. Gracias. ¿Se entiende ahora mejor? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, claro, Carmen. Sí, mira, Teresa, yo fui, ya bajo la mano, Teresa, yo fui parlamentaria de referencia en la delegación española ante el Consejo de Europa, porque estuve 10 años y fui una de las ponentes del Convenio de Estambul junto con el relator, que era un portugués, Méndez Bota, ¿no? Entonces, efectivamente, no armoniza legislación, lo que hace es hicimos un tratado internacional para regular todas las formas de violencia y para que efectivamente hubiera un tratado internacional que naciera desde el Consejo de Europa, que como tú muy bien sabes, para obligar a todos los miembros del Consejo de Europa, porque no tiene nada que ver los miembros de la Unión Europea con los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como tú muy bien sabes, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos todos fue trabajar todos los países, los 48 países miembros, bueno, los parlamentarios que estábamos de referencia, en el sentido de hacer un tratado internacional, de hacer un llamamiento a todos los estados del Consejo de Europa, a decir, bueno, ya está bien, están matando a mujeres y aquí nadie hace nada, ¿no? Entonces, y además, es verdad que la legislación española fue muy importante para el Convenio de Estambul, muy importante. Tú ya sabes,
porque Sí. lo has estudiado y es una magnífica jurista y Incluso, lo que nos aporta siempre. Incluso hay terceros estados no europeos que están ratificando Claro, la Convención de Estambul. Es Sí, decir, sí, claro. Claro, eso es un tratado internacional. Es distinto su efecto jurídico que el del derecho de la Unión Europea mediante una directiva. Efectivamente, sí. Claro. Sí. Por eso yo quería un poco aclarar lo que supuso, ¿no?, ese tratado internacional y como tú muy bien dices, bueno, es que miembros del Consejo de Europa es México, miembro del Consejo de Europa es Canadá, miembro del Consejo de Europa es Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, claro, no estamos hablando de países de Europa, estamos hablando de países que ratificaron en su día y que fueron parte de la creación de la Asamblea del Consejo de Europa, claro, de la Asamblea Parlamentaria. Nada, simplemente era un poco para que tú, de alguna manera, ratificar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? No hay más manos levantadas. Lola. Hola, yo pido disculpas porque no me he leído el estudio, pero me ha sorprendido la definición de violencia que dice que no determina que es indistintamente para los dos sexos. ¿Esto violencia doméstica, no violencia sobre las mujeres, sino violencia doméstica. Solo la violencia. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? No, que no sé cómo se hace. ¿Decir algo? ¿Quieres Yo preguntar? quería preguntar, Teresa, yo quiero preguntar. Rosa. No, es que no. Hola, Teresa Freixes. Un saludo a los dos. No, pero Teresa Freixes, ¿qué posibilidades le ves aquí en España se pueda, diríamos, hacer este traspaso, diríamos, desde la directiva europea a la legislación española? O sea, ¿tú ves posibilidades? A ver, es que es obligatorio, no es posibilidad, Claro. es que o la transponemos o nos va a caer un multazo impresionante. Claro. Es decir, que con el contenido que tenga cuando se apruebe, que puede coincidir con lo que he explicado ahora o puede haber cambiado, porque como están en negociación, pues eso ya se verá. Pero no es que haya la posibilidad, es que es perentorio y obligatorio. Y si en ese tiempo no se transpone, pues luego te ponen unas multas tremendas. Y si no las pagas, te retiran el dinero de los fondos que te tienen que transferir al año siguiente. Es decir, que ahí la Unión Europea tiene mecanismos de atornillar bastante fuertes. Perfecto, me encanta. Así seguro que tendremos esta posibilidad, si no sería más difícil. Bueno, es como cuando, yo qué sé, pues una directiva sobre los gases de no sé cuánto, o una directiva sobre las medidas que han de tener los tornillos de no sé qué, o de los medicamentos. Es decir, tienen todas las directivas el mismo valor jurídico, son obligatorias. Lo que pasa es que dan la facilidad de los 2 años de transposición para poder adoptar las normas internas que se tengan que cambiar como efecto de la directiva. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o algo más o cerramos, que estamos ya prácticamente en las 8? Bueno, pues yo quiero daros las gracias a todas las que habéis estado atendiendo. Por supuesto, le quiero dar las gracias a Teresa Freixes, que nos ha hecho una intervención que creo que seguro que ha sido muy útil para todas las que hemos estado aquí. Contaros, como ya ha dicho Camila, que lo vamos a intentar colgar y difundir, y por supuesto estaremos encantadas, como Lobby Europeo de Mujeres en España, que lo difundáis donde queráis. Esto no es ni secreto ni confidencial ni nada, y esperamos haber hecho un buen servicio, un buen apoyo, un buen trabajo para que las mujeres, las asociaciones de mujeres en España y las mujeres en España conozcan mejor la directiva, puedan ser capaces, porque siempre lo digo, lo hablo con Teresa Freixes y lo sabemos ambas, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que dice la directiva y otra cosa es lo que el movimiento feminista organizado quiera pedir, que son dos cosas diferentes. Aunque
sepamos que probablemente las cosas se acomoden a cómo es, dado el juego de fuerzas en Europa, etcétera, se acomoden a cómo es el escrito actual de la directiva, pero nuestra legítima posición como feministas es pedir más. Eso en la vida es así y son dos planos distintos. Digo para que lo entendáis cuando leáis el estudio jurídico, etcétera, son dos cosas distintas. El análisis jurídico de la directiva tal como está hecha. Y nada más, lo que queráis, insisto, lo vamos a poner y os mandaremos el enlace para que lo tengáis. Y muchísimas gracias a todas. Bueno, ¿Quieres decir algo, os... Teresa Preses, para acabar tú? Pues muchas Dime. gracias, primero, por haberme dado la oportunidad de hacer este trabajo, porque ha sido para mí interesantísimo. Es decir, cada vez que coges cualquier tema y lo puedes estudiar y desarrollar, es algo, en fin, que a mí realmente me satisface mucho. Gracias a ti, Teresa, por la coordinación del proyecto, a Rosa María por la dirección del LEM español y que haya empujado que todo esto vaya adelante. A Juliana por la aportación que hizo del análisis de las entrevistas, que realmente me fue útil para poder enfocar determinados puntos dentro del trabajo. Y a todas vosotras por haberme aguantado durante este tiempo. A ver si tenemos éxito y conseguimos que finalmente ahora vendrá una etapa de trabajo con las instituciones europeas para que la adopten y después con los Estados miembros para que la transpongan. Bueno, confiemos en que podremos conseguir cosas importantes. Muchas gracias a todas. A ti. Bueno. Pues a ti, mismo. muchas gracias, Teresa. Venga, Muchas pues gracias a muchas todos. gracias. Y hasta, Adiós. Adiós, pronto. adiós, buenas tardes. Gracias. Adiós, Gracias, hasta adiós, luego. presidenta, adiós, Adiós. Rosa. Adiós. Adiós.